porque si no se... Había una vez, en un pequeño pueblo, un hombre llamado Pedro, que vivía con su esposa. Pedro era un gran contador de historias. Mentía tan bien que todos le creían sus historias. Toda la gente que vivía en el pequeño pueblo escuchaba atenta cada palabra que salía de la boca de Pedro, creyendo que todo lo que decía era la más pura verdad. Si alguno dudaba de sus relatos, él se encargaba de convencerlos de que todo era real. ¿Quién podría atreverse a llamar mentiroso a aquel que se había enfrentado a tantos monstruos espantosos, a las brujas más malvadas y las bestias más feroces? Hasta los duendes que habitaban el lugar le temían y respetaban por demás. Ellos eran sus fieles devotos, lo tenían como un dios, siempre le hacían regalos y le pedían consejos. Cuéntanos, Pedro, ¿cómo hiciste para atrapar al dragón? Cuéntanos. ¿Le tiré una red encima? ¿Lo até de las patas? ¿Y me lo puse al hombro? Nadie quería tener de enemigo a Pedro, así que todos se desvivían y esforzaban por complacerlo y servirle. Pedro, mientras tanto, se aprovechaba de la situación y vivía muy cómodamente de las ofrendas y todo lo que recibía de los habitantes del pueblo. Hasta que un día, los duendes y los monstruos del lugar, cansados de tener que darle todas sus provisiones y tesoros a Pedro, decidieron darle una lección. Tenemos que darle una lección a Pedro. Sí, porque todas sus historias son mentiras. ¡Vamos! ¡Vamos! Una bella tarde, se encontraba vagando por los alrededores del bosque, cuando de repente en el camino se le apareció una gigantesca montaña. ¡Esa montaña! ¿De dónde salió? ¿Cómo que nunca la he visto? ¿La podré cruzar? Pero se encontró una montaña, pero se encontró una montaña, pero se encontró una montaña, ¿cómo la cruzará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Pero ¿qué hará? Mientras Pedro trataba de entender lo que estaba pasando, por su alrededor pasaba volando una gigantesca mariposa. Era tan grande como un plato volador. Hola, mariposa, ¿me ayudas a volver a mi pueblo? Por favor, ayúdame, llévame. Llévame, por favor. La mariposa miró fijamente a Pedro con sus enormes ojos y con una dulce voz le habló. Si me das la mano, te ayudaré a cruzar la montaña, Pedro. No tengas miedo, no te dejaré caer. Él la miró asombrado, sin poder emitir palabras, sin entender cómo la mariposa sabía su nombre, pero aún así confió en ella y le dio la mano. Juntos emprendieron un largo viaje. La mariposa voló y voló, y lo llevó tan lejos que no solo lo ayudó a cruzar la montaña, sino que lo dejó en un planeta desconocido. La señora mariposa puso a Pedro en su espalda, voló y voló tan alto y cruzaron la montaña perdida. ¿Quieres ir a mi casa? Pedrita, quiero ir a mi casa. ¿Qué pasará?
Tembloroso y sin decir más, la mariposa se alejó dibujando en su rostro una sonrisa de picardía. Tembloroso se sentó y se puso a pensar en cómo volvería a la tierra donde nació. De repente comenzó a sentir mucho frío y decidió recorrer el lugar en búsqueda de refugio. Llegaba la noche y no tendría dónde dormir. En el camino encontró una pequeña cueva y decidió entrar. Tan grande fue su sorpresa al ver que la cueva no estaba vacía, sino que tenía una mala bruja. ¿Tú quién eres? Soy Pedro, el contador de cuentas. ¿Cómo no me conoces? ¿Quién te invitó a pasar a mi casa? Tengo frío, ayúdame. No, por favor, tengo mucho frío. No. Creyendo que la bruja lo ayudaría, le contó todo lo que había sucedido. Pero ella no le creyó ninguna palabra. Tomó la escoba y lo empezó a correr. Pedro se encontró una cueva, una bruja en el salón. La bruja lo corrió, la bruja lo corrió. No, la bruja Pedro corrió, la bruja Pedro corrió. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Pedro ganará. Pedro corrió tanto, pero tanto, que llegó al borde del planeta y no pudo frenar. Entonces cayó, pero justo pasaba un pequeño dragón volador y lo ayudó a levantarse. ¿Quién eres tú? ¿De dónde has salido? Soy Pedro, vengo de aquel pueblo que se ve de ahí. ¿Aquí? Ese. ¿Pero acaso no eres Pedro? El que mató a tu hermano y se enfrentó a los monstruos. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? Llévame de vuelta a mi pueblo. No puedo. Ayúdame. No te pido nada, Pedro. Pedro, desesperado por la situación, le confesó al pequeño dragón que todas esas historias eran mentiras, para lograr la admiración y respeto de la gente de su pueblo. Al igual que la bruja, el dragón tampoco le creyó absolutamente nada y empujó a Pedro haciéndolo caer. Había una vez un dragón que a Pedro lo quiso ayudar. El dragón enojado a Pedro al vacío arrojó. El dragón enojado a Pedro al vacío arrojó. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Pedro ganará. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Pedro ganará. Muerto de miedo, Pedro cerró sus ojos para no ver dónde se encontraba. Al abrirlos, se dio cuenta de que se encontraba sobre una red que los duendes habían creado para tomarlo como prisionero. Ellos no querían hacerle daño, sino que Pedro aprendiera la lección. Pedro le contó a los duendes por las cosas que había pasado y que lo único que quería era regresar a casa. Los duendes, muy astutos, entregaron a Pedro una brújula mágica fingiendo que con ella podría volver al pueblo. Toma, Pedro, vamos a entregar una brújula mágica para que llegues al pueblo. Si yo no sé si usar esto, ¿cómo voy a usarla? No lo sé. Es mágica, ella te va a guiar. Te vemos en el pueblo, Pedro. Sí, Pedro. Puedes llevar tu Pedro. Malvado. Pedro comenzó a andar. Para su sorpresa, las cosas en el bosque no eran como él las recordaba. Miraba la brújula, observaba el lugar, pero por alguna razón nada era lo mismo. Caminaba, pero a medida que pasaba el tiempo se sentía cada vez más perdido. Ya que no sabía qué hacer, se sentó a llorar a la sombra de un árbol. Sintió mucho hambre, pensó en lo solo que se encontraba y recordó con nostalgia y lágrimas en sus ojos a la gente de su pueblo, que siempre lo ayudaba y le daba comida. Sintió mucha culpa porque ellos no sabían de todas sus mentiras. De tanto pensar y recordar, se quedó dormido. Al día siguiente, al despertar, decidió retomar su camino en busca de su hogar. Pero muchas cosas le esperaban a Pedro. Mientras caminaba, oyó
oyó ruidos muy fuertes que provenían de detrás de unos arbustos. Y aunque tenía miedo por lo que podría ser, se acercó a mirar qué era. Y ¡oh, sorpresa! Pero Pedro no era tan valiente como le contaba la gente, y no se le ocurrió ningún plan para defenderse, y ni siquiera se animó a correr. Solo se acurrucó y tapó su cabeza con sus pequeños brazos. Así te quería encontrar, Pedro. ¿A qué le tienes? ¿Acaso tú no eres ese hombre de que todo el pueblo habla? No, era para ganar la admiración y el respeto de mi pueblo, nada más. Mentiras piadosas. No se miente. ¿No es cierto? No se Pero la bestia, miente. al igual que la mariposa, la bruja y el pequeño dragón, no le creyó ninguna palabra y lanzó un gruñido tan fuerte que Pedro se sintió horrorizado. Y al darse cuenta que la bestia tampoco lo ayudaría, comenzó a correr. ¿Ustedes saben dónde se escondió? No le creyó la bestia, no le creyó, no le creyó la bestia, no le creyó, no le creyó la bestia, no le creyó. Y pero me has estado otra vez con yo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Me cambiará. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Me cambiará. Corrió tan rápido que la bestia no logró alcanzarlo y se escondió detrás de unos arbustos. Al salir, vio detrás de él una montaña que al mirarlo detenidamente descubrió que era la misma que la mariposa se ofreció a ayudarlo a atravesar. Entonces recordó que en su bolso guardaba la brújula que los duendes le habían dado y pensó que con ella podría saber la dirección correcta. Esa montaña yo la conozco. Esa es la que me ayudaba a cruzar la mariposa y me dejó acá solo. Voy a cruzar si llego a mi pueblo. Pedro comenzó a subir la montaña y cada tanto se sentaba a descansar. Llegó tan alto que casi podía tocar el cielo con las manos. Cuando menos esperó, pudo ver desde allí arriba su pueblo. Se veía tan hermoso y con la ayuda de la brújula tomó la dirección correcta y empezó a bajar lentamente. Sus ojos brillaban de felicidad cuando bajando la montaña se encontró con un árbol cargado de rojas y deliciosas manzanas. Sin pensarlo, Pedro comió algunas y cuando se sintió satisfecho, guardó otras en su bolso para el camino. Pedro saludaba muy feliz a toda la gente, la cual lo miraba muy sorprendida al verlo tan amable. Esa misma noche, la esposa hizo una cena especial para Pedro, para todo el pueblo, los duendes y los monstruos. Pedro les contó todo lo que había sucedido, pero en vez de ser la gente que se sorprendía, el sorprendido fue él, cuando ellos le contaron que todo eso había sido planeado por los duendes, quienes habían descubierto que todas esas historias eran mentiras. Y como todos se sintieron defraudados, estuvieron de acuerdo con los duendes en darle una lección y que aprendiera que no debía mentir. Pero se dio cuenta de que nada servía decir mentiras, porque eso hacía mucho daño a las personas que lo querían. Todos le dijeron que como sus historias eran tan atrapantes, las usara para contárselas a los niños del pueblo. Y así fue como Pedro se convirtió en el mejor contador de historias para niños. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ahí.